Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos momentos que tenemos todas las semanas ustedes y yo. Gracias por permitirme entrar en sus celulares, en sus computadoras y sobre todo en sus corazones. Muchas gracias. Gracias por seguirme siempre. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito del virus. Seguimos con el virus y nos damos cuenta que este virus es para los gobernantes y los gobernados. Es para todos. ¿Por qué les digo esto? Ustedes recuerdan que el virus empezó con el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, fue uno de los mandatarios que contrajo el virus, uno de los primeros. Después hubo otros mandatarios de otros países, luego Bolsonaro de Brasil también tuvo el virus y ya está mejor. Y ahora, hace 2 días nos enteramos que nada menos que Donald Trump y Melania, su esposa. Donald Trump, el presidente quizá número 1 del mundo, el presidente de todos los presidentes, ¿no? Por la importancia que tiene Estados Unidos. Bueno, también está contagiado, está en el hospital militar, internado desde ayer, con síntomas, y quería hablar un poquito de la personalidad de Trump. Ustedes saben, y muchos de ustedes coinciden conmigo, en que siempre fue una persona arrogante, una persona quizá con una apariencia poco sensible, alguien incluso muchas veces déspota, un empresario millonario con bienes en todo el mundo, con emprendimientos en todos los países. Bueno, ustedes se dan cuenta que este virus no perdona a nadie, desde el más rico hasta el más pobre, que muchísima gente se ha contagiado y se contagia sin mirar distinción de clases, de religión, de nada. Ataca a todos. Ustedes saben también que Bolsonaro y también el presidente Trump muchas veces dijeron que este virus no tenía tanta importancia, que era una gripe. Siempre le restaron importancia a esta enfermedad, a este virus, a esta pandemia. Siempre, incluso ellos han mostrado que podían andar sin barbijos y reunirse con gente y nunca les llevaron el apunte mucho a lo que decían los medios en cuanto al cuidado. Si bien Trump están invirtiendo mucho en Estados Unidos, pero nunca se preocuparon mucho por demostrar la importancia y la gravedad, porque siempre él privilegió las libertades. Entonces nunca quiso cuarentenas estrictas, nunca quiso asustar a la población. Bueno, ustedes saben también que ayer se le aplicó a él una vacuna conformada por varias partes, o sea, como una dosis de varias vacunas juntas en forma experimental. Están probando a ver si esta vacuna le da resultado. Esperemos que sí. Y esto, ustedes saben que las elecciones de Estados Unidos son el 3 de noviembre. Bueno, por supuesto que Trump tiene que estar internado como 5 días, recuperándose, pasando toda la convalecencia de esto. Y ya se está preguntando si esto le va a beneficiar o le va a perjudicar. Todos saben que la gente tiene muchos seguidores y mucha gente que lo quiere, pero también había muchos americanos que no lo querían, sobre todo los latinos, porque él nunca fue condescendiente con los latinos. Entonces siempre tenían cierto resquemor. Bueno, a partir de que Trump se enfermó, que se hizo público, incluso ustedes saben que los aviones están sobrevolando los cielos de Estados Unidos como protección, porque eso figura en la Constitución, que cuando un presidente de los Estados Unidos tiene algún problema de salud, bueno, están como en alerta, ¿no?
es el presidente más importante del mundo, entonces están todos en alerta. Bueno, con este tema, mucha gente, incluso muchos medios de comunicación, es como que están diciendo, bueno, este hombre poderoso, glamoroso, muchas veces déspota, muchas veces hiriente, también es humano, también se contagió. Entonces, paremos con los ataques, paremos con las discriminaciones, deseémosle todos buenos augurios, que se recupere. Y hay mucha gente que está cambiando la postura hacia él, hay mucha gente que está cambiando su visión, hay gente que lo ve de otra manera, desde otro aspecto. Que eso también es bueno para él, por supuesto, porque está en plena campaña, ahora la tiene suspendida, pero la gente está cambiando el pensamiento. Si bien Estados Unidos, desde que está Trump en el gobierno, ha mejorado mucho la parte económica porque realmente ha crecido muchísimo, bueno, el carácter, la forma de expresarse y sobre todo los latinos han tenido cierta discriminación por parte del presidente. Con esta enfermedad, y que esperemos y hacemos votos que se recupere pronto, con esta enfermedad él es como que, creo yo, le está viniendo bien, está mostrando la gente un poco de empatía con él y están queriendo como que se recupere, como que se solucione esto y bueno, creo que le puede ayudar mucho en las próximas elecciones del 3 de noviembre. Así que con esto que les estoy comentando sobre Trump y sobre los presidentes, es una forma de darnos cuenta que todos, absolutamente todos, desde el más rico hasta el más pobre, no importa la religión, no importa la clase social, no importa el color, no importa nada, todos vamos a parar al mismo lugar. O sea, todos somos humanos y todos cuando nos morimos vamos al mismo lugar. Entonces muchas veces es importante que la soberbia, que la forma agresiva, la forma de herir a la gente, de tratar, de conducirnos en la vida, tenemos que cuidarla mucho, porque a todos nos puede tocar, nadie está exento de esto. Entonces, bueno, esto es necesario y creo que con esto de Trump se va a agilizar muchísimo el tema de las vacunas. No sé si esto está preparado o no, si ya están, si se agilizan, si de repente ya estaban y la sacan ahora, no se sabe. Pero sé que en los próximos días seguramente vamos a tener novedades y Dios quiera el milagro de que la vacuna ya esté entre todos nosotros, para el pueblo, que siempre estamos diciendo que tiene que ser al alcance del pueblo. Bueno, muchas veces cuando un problema así de enfermedad toca a alguien que está muy muy arriba, como el presidente de Estados Unidos, esto sirve muchas veces para que se agilicen las cosas y que la población, nosotros, los humanos, los terrenales, podamos gozar de una vacuna, un remedio, algo que si hubiese sido quizá por los humanos, para los humanos no se agilizaba tanto. Como es para un mandatario y para el presidente de presidentes, como es Donald Trump, seguramente se va a agilizar todo. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Tenía otro tema para tocar hoy, pero dada la inminencia, dada los hechos de último momento del presidente Trump, creo que fue bueno cambiar de tema y hablar un poquito de esto porque es la realidad, es la actualidad y porque en definitiva todos los países del mundo dependemos de una manera u otra de Estados Unidos. Así que esto es todo por hoy. Hacemos nuestras oraciones para que el presidente y su esposa se recuperen y para que todos los seres humanos se recuperen y les pido que
se cuiden, que nos cuidemos todos. Los quiero mucho. Síganme en las redes. Este besito es para ustedes. Gracias.